sorelle. Buona Pasqua. El Papa Francisco concluyó su ciclo de vida un día después de la conmemoración de la resurrección de Cristo. Sin embargo, durante toda su experiencia eclesiástica siempre estuvo a favor de buenas causas y de los más desposeídos. Como latinoamericano, nunca le dio la espalda a los conflictos y percances de los países de esta región, siempre abogando por la paz, la conciliación y la hermandad de los pueblos de la región. Con República Dominicana tuvo un acercamiento relativamente cercano, pese a nunca haber visitado este país. Por ejemplo, en su último mensaje, el cual fue emitido el Domingo de Ramos del 2025, el Papa Francisco lamentó e hizo un llamado por las víctimas de la tragedia del Jet Set de Santo Domingo. Igualmente, Francisco puso mucha atención a la realidad de los haitianos tanto fuera como dentro de su país. En ese tenor, se puede recordar la frase utilizada durante un mensaje enviado a los obispos de ambas naciones que comparten la isla en medio del impasse producido por la construcción de un canal de desvío de las aguas del río Dajabón, al decir: debemos construir puentes y no divisiones entre los seres humanos. Con relación al pueblo dominicano, Francisco recibió a dos presidentes, primero a Danilo Medina en el 2013 y al presidente Luis Abinader en el año 2024. Aunque se pactó una visita oficial del mandatario a la República Dominicana, los problemas de salud del sumo pontífice imposibilitaron que se materializara la tan esperada visita a uno de los países que siempre dijo llevar en su corazón. Tenemos como nuestro primer invitado al periodista Leo Godoy de la cadena A24 y de América TV en Argentina. Buenas noches, Leo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues, bueno, muchas gracias. Todo en torno a Francisco, a quien hemos perdido, pero que permanecerá vivo en la memoria de tantos en el mundo por su estilo y su pensamiento que marcaron una diferencia. Sin embargo, desde la órbita política, ¿cuál diría usted que fue su pensamiento realmente? Su posición. Sí, yo creo que Francisco, primero hay que marcar que fue un sacerdote jesuita, con toda la impronta que tiene la Compañía de Jesús, ¿sí? Donde se formó como sacerdote, y en eso una opción por los pobres, por los marginados, por aquellos que más necesitan. Siempre la Compañía de Jesús históricamente tuvo una posición con respecto a eso, muy vinculado también a la educación, y creo que desde allí parte su postura, que las mantuvo a lo largo de cuando fue sacerdote, pero también cuando fue arzobispo, por ejemplo, de Buenos Aires, con su cercanía a los barrios, nosotros acá le llamamos villa, pero que es a los barrios más, donde están los más pobres, los más vulnerables, y allí donde él estuvo muy cerca. Creo que tiene esa posición, es un papa humanista sobre todo. En algunas ocasiones se lo vinculó, y eso no lo vamos a negar, con la izquierda o con un partido que va hacia, que nosotros lo conocemos aquí como el Partido Peronista, que siempre marcó como una tercera posición entre la izquierda y la derecha, pero siempre buscando lo que era la justicia social como eje. En un momento dado se le quiso acusar de haber colaborado con Videla, con Galtieri, con Macera, quienes fueron los generales que en distintos momentos encabezaron la dictadura militar de Argentina después del derrocamiento de Isabelita, viuda Perón. Sin embargo, él resistió con mucho estoicismo estas acusaciones y se mantuvo siempre defendiendo a los marginados, tanto de Lanús como de Almagro. Era hincha de San Lorenzo y fue una persona que nunca titubeó para enfrentar a quien tuviera que enfrentar para defender su honor y defender a los más necesitados. ¿Cómo recibe la Argentina? ¿Cómo siente Argentina hoy, usted que se encuentra en este país sudamericano, la muerte del primer papa latinoamericano, un papa argentino? Para los argentinos es un día de luto, de mucha tristeza. Es el argentino más importante de la historia, sin duda. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo,
lo vamos a ir valorando más a ese lugar que ocupó Francisco como un líder mundial, como alguien que también nos representó y que va a marcar un antes y un después en una institución tan importante como la Iglesia Católica, pero también como líder mundial, en un mensaje que quizás uno podría entenderlo contra la corriente de lo que es hoy el mundo. Él proponía algo distinto y hoy hablábamos con algunos colegas y es en ese lugar donde muchos podrían ser políticamente correctos, él decidió ser incorrecto, entre comillas, ¿no? Decidió usar otras cosas, ser austero, visitar los países que a lo mejor otros papas no fueron, relacionarse y vincularse con los más desprotegidos. Recordemos su posición y su cercanía con los migrantes, con los más pobres, su posición ante las guerras. Y hoy leía también otra nota de un argentino, Hugo Alconadamón, que hablaba acerca de un montón de, o muchas acciones tendientes a lograr la paz o a evitar situaciones que podrían haber sido dramáticas para el mundo, y allí tuvo una presencia muy importante el Papa. El actual presidente de Argentina, Javier Milei, durante su campaña a la presidencia como candidato, tuvo controversias, cuestionamientos, confrontaciones con el Papa Francisco. Sin embargo, posteriormente le visitó en Roma, en el Vaticano, y tuvieron un acercamiento y parece que hicieron las paces después de que Milei, pues, inclusive lanzó fuertes críticas contra el Papa Francisco. Hoy se ha expresado el presidente argentino Javier Milei, vi que declaró 10 días de duelo en Argentina por la muerte del Papa. Sin embargo, ¿ha tenido alguna participación pública o ha emitido algún comunicado de parte de la presidencia o de la Casa Rosada con respecto al fallecimiento del Papa Francisco? Sí, hubo comunicados, como decís, va a haber 7 días de duelo en la Argentina, y también eso es oficial, eso se va a ver en todas las oficinas públicas, ese hecho del duelo nacional, y también sí hubo comunicados, aunque también hay que rescatar y hablar de que, bueno, hubo esa reconciliación, pero el presidente no dejó de marcar que, bueno, que a pesar de algunas diferencias, que es lógico, ideológicamente no estaban en el mismo lugar, y había diferencias entre ellos, pero bueno, al momento de reunirse y poner a la Argentina, porque Francisco estaba muy conectado con todo lo que pasaba en nuestro país, siempre fue muy argentino y seguía de cerca todos los aconteceres de nuestro país. Por lo tanto, estaba muy comprometido y tenía algunas cosas cercanas y otras diferencias con la actual gestión, como también lo tuvo con otras, ¿no? Sí, porque Leo, Milei lo consideraba más cercano a los Kirchner y a Cristina. Leo, sin embargo, perdóname, Lizeth, sí, él le daba más seguimiento no solamente a la política, sino también a cuando San Lorenzo ganó la Copa Libertadores. Exactamente, siempre fue muy vinculado a lo popular, que acá en Argentina el fútbol, ustedes saben lo que es una pasión, y él no escapaba de eso. Y también, pero también con el kirchnerismo tuvo una primera etapa donde él era arzobispo de Buenos Aires, es decir, y cardenal primado de la Argentina, era el sacerdote más importante de la Iglesia Católica en Argentina, y allí tenían diferencias importantes también con el kirchnerismo, que después en el papado de algún modo se fueron salvando esas diferencias y hubo un poco más de cercanía. Pero era un papa que cuando no estaba de acuerdo en algo, no dejaba de expresarlo, Leo, sin embargo, probablemente los argentinos se quedan con el dolor de que Francisco nunca visitó Argentina durante su papado. ¿Pudo haberse debido a eso a alguna de esas diferencias con los regímenes de turno en estos 12 años que duró su gestión al frente del Vaticano? Yo creo que sí, que no encontró el momento preciso para poder volver a la Argentina. Recordemos que desde que se fue, hace 12 años, a participar de ese cónclave para elegir papa, no volvió más a la Argentina. Pero sí, creo que no encontró el momento. Creo que también, y hoy lo hablaba con algunos colegas y también con algunos colegas de ustedes, eso habla también de que, bueno, de su humanidad,
de no encontrar el momento, de quedarse a veces con las ganas que no, quizás no pudo hacer todo lo que pretendía, y eso habla de su humanidad también como líder mundial, y que le dio prioridad en principio a otras situaciones, y en búsqueda de ese momento preciso, bueno, finalmente a los 88 años lo encuentra la muerte, ¿no? Pero creo que igual estaba muy, muy cercano a la Argentina. Y viajó cerca. Siempre alguna persona argentina recibía un llamado telefónico, y no digo de líderes de la Argentina, digo de personas comunes con las que él tenía relación, a los que llamaba, a los que les preguntaba cómo estaba todo. Estaba muy, muy vinculado a nuestro país. Y visitó cerca, porque visitó Brasil y visitó Colombia, 2 países latinoamericanos. Y a propósito de esas llamadas, le comentaba a mi compañera Lisette que su primera llamada como papa a la Argentina fue al dueño del kiosco que le llevaba el diario todos los días por la mañana para decirle que ya no se lo lleve más porque se va a quedar a vivir en Roma. Exactamente, que no se lo lleve más, y aparte ordenó que le paguen una cuenta que tenía ahí, porque bueno, acá se repartían los diarios. Sin embargo, un ratito ahí y ordenó que se le pague. Otra cosa que también demuestra la humildad del Papa Francisco, un testimonio de Marcelo Tinelli, que es uno de los productores de televisión y comunicadores más famosos de la Argentina, que también es el presidente de San Lorenzo de Almagro, el club de fútbol, al que el Papa Francisco simpatizaba, es que abonaba todos los años su sociedad de San Lorenzo. Sí, exactamente. Mirá, fue eso, muy vinculado a San Lorenzo. De hecho, San Lorenzo, les cuento así breve una historia, San Lorenzo tiene una cancha en un lugar, en un barrio que no es el barrio original. El club compró unos terrenos ahí en el barrio original, que es el barrio de Boedo, donde había un supermercado, y cada hincha de San Lorenzo podía comprar 1 metro cuadrado para aportar, para, bueno, ayudar a esa compra de ese terreno donde quieren construir la cancha en su lugar original. Bueno, el Papa Francisco compró y pagó su 1 metro cuadrado ahí para colaborar con su club. Así que imagínense el compromiso que tenía con el fútbol. Acá en Argentina no era alguien, mantuvo en el papado su austeridad. Era alguien que viajaba en el metro o en el subte, como le decimos nosotros acá, en colectivo, que mantenía su par de zapatos, que se mezclaba entre la gente, y eso mismo sostuvo mientras fue papa también, ¿no? Que eso lo hace tal vez también muy grande. Es que Francisco vivió como predicó, y a eso se le llama coherencia, qué duda cabe. Permítanos, Leo, compartir con la audiencia un fragmento de una entrevista que hace unos pocos años Jordi Évole, un periodista español, le hiciera. Particularmente el segmento que vamos a compartir es el que se refiere a la visión que tuvo Francisco en torno a la migración. Leo, escuchando esto que afianza esa mirada con la que nos quedamos en lo que fue Francisco como persona y Francisco como papa, ¿cuál sería la suya? ¿Con qué nos quedamos? Mirá, yo me quedo con un papa que bregó por un mundo más humano, para volver a sentirnos más cerca, creo que él hablaba de un sistema donde si había pobres y desplazados, no era un buen sistema, y un papa que fue en contra de la corriente, que no se olvidó de sus orígenes, de sus ideales, de un mundo mejor, más humano, en tiempos que es difícil eso, y creo que va a ser un papa de los cambios, un papa que trajo nuevos aires a la Iglesia Católica y que va a dejar sin duda una marca indeleble, algo que va a ser un antes y un después de su papado. ¿Usted cree que...? Y muy argentino, ¿no? ¿Usted cree hay que decirlo. Obviamente. ¿Usted cree, Leo, que quien le suceda, quien resulte electo, podrá seguir esos pasos? ¿O usted cree que la Iglesia tiene el desafío de, si pudiera hacer una vía contraria? Porque los hay de todos los pensamientos. Sí, yo creo que la Iglesia tiene el desafío igual. Creo que de algún modo él preparó su partida. No creo que haya sido
con su mirada, con alguien tan inteligente y tan preparado, sabiendo sus condiciones de salud que lo venían golpeando hace tiempo, no haya ido preparando. De hecho, escuchaba que había nombrado a muchos cardenales, que son los que van a votar al nuevo Papa. El 80% de los cardenales electores fueron elevados a la condición de cardenal por el Papa Francisco en los últimos 12 años. Claro, así que creo que esa condición haya ido preparando de algún modo a su sucesor. Pero como toda institución política, que también lo es la Iglesia, sin duda se va a dar un debate en el próximo cónclave, en el sínodo de cardenales, y va a haber un debate hacia una Iglesia que va a seguir en estos cambios o va a volver, como generalmente se lo denomina, una Iglesia más conservadora, que es la pugna interna. Claro. Creo que el Papa Francisco preparó su momento y sin duda no va a ser algo sorpresivo para quienes Leo, participen. Antes de despedirle, no se ofenda conmigo, por favor, pero usted es argentino y usted sabe que los argentinos en el mundo tienen una fama no de mucha humildad. Dicen que el mejor negocio del mundo es comprar un argentino en lo que vale y venderlo en lo que él dice que vale. Sin embargo, creo que después del mundo haber conocido al Papa Francisco, el mundo tiene otra imagen de los argentinos gracias a Mario Jorge Bergoglio. Sin duda, creo que nos deja muy bien parados, porque eso le decía, él nunca dejó de ser muy argentino en su modo de ser. Y les digo algo, pero que suene con humildad. Es un país que ha pasado muchas situaciones y de las que ha tenido que reponerse y sigue en esa búsqueda, y creo que el Papa, bueno, creció, se crió, se hizo en Argentina en medio de situaciones muy difíciles, y creo que bueno, todo eso lo trasladó también al mundo y hizo que pudiera ser lo que fue. Nosotros coincidimos con ese pensamiento. Muchísimas gracias, Leo, por este tiempo para La Mirada. Gracias, un abrazo. Leo. Por favor, un abrazo para ustedes. Tú sabes que el Papa Francisco tuvo una novia allá en Buenos Aires. El Papa Francisco, él se ordenó como sacerdote ya con una edad avanzada Sí, para el promedio, ya sí, tenía sí. 21 años, y él mismo cuenta de cómo él se decidió, se inclinó. Él estudió química, él fue técnico en química y entonces posteriormente pues decidió entrar al seminario y hacerse sacerdote. Tiene una vida muy ejemplarizadora, Sin donde, duda. como tú muy bien decías ahorita, él predicó con su ejemplo. Muy llana, muy como tú, como yo, como cualquiera. Por eso siempre resultó tan cercano. Se vio muy accesible, siempre Y muy creo cercano que a la gente. fue su mayor luz. Compartimos unos mensajes brevísimos y retornamos. Continuamos con este tema que está copando todos los medios del mundo.